Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega en mi canal Alex Mico, y ante todo quiero dar las gracias a todos de verdad por ver el primer video que subí, que estaba hablando acerca del propósito. Y más o menos en este vídeo estaba hablando como dando la introducción al propósito de Dios, que es manifestar a Cristo en nuestras vidas, porque vemos que desde el principio Dios siempre ha querido darse a conocer al mundo, y también vemos que, por ejemplo, el Hijo de Dios se conoce en el mundo por el Padre, o sea, es el Padre mismo que dio testimonio de su Hijo, diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y pues conocemos al Hijo que siempre habló del Padre y dio a conocer al Padre. Y nosotros, como la iglesia de Cristo, nosotros como el cuerpo de Cristo, nuestro propósito o el propósito de Dios para nosotros es manifestar a Cristo en nuestras vidas. Por eso yo estaba hablando en ese tema, dando como mayor énfasis en ese primer vídeo a la preparación. ¿Por qué? Porque para manifestar a Cristo necesitas que Cristo sea formado en tu vida, que sea formado en ti, en todo lo que eres, en tu esencia, porque así, solo así podrás manifestar a Cristo. Y eso requiere mucha preparación, requiere bases, requiere crecimiento, requiere desarrollo. Eso es más o menos lo que estaba basando en el primer vídeo, la preparación. En esta nueva entrega quiero seguir en la misma línea que el vídeo anterior, hablando acerca del propósito. Pues como antes lo decía, que yo me centré en la introducción del propósito, hablé un poquito o le di más énfasis en lo que es la preparación, entender que tenemos que prepararnos en ese propósito de identificarnos, de identificarlo y de conocer el propósito de Dios para nuestras vidas, que es manifestar a Cristo, y prepararnos para ello, prepararnos con toda la intención del mundo, prepararnos y entender que es un proceso, que no lo vas a conseguir nada más empezar, no lo vas a conseguir nada más coger la Biblia y empezar a leer los versículos de la Biblia, no, sino que tiene que ser un proceso y lo tenemos que tomar así como un proceso, pero entender que dentro de ese proceso tenemos que ser más prácticos, que todo lo que aprendemos lo vamos practicando para que el propósito de Dios se vaya incrementando en nuestras vidas, para que ese crecimiento espiritual se vaya siendo evidente en nuestras vidas. Ahora bien, me quiero centrar sobre un tema que tiene muchísimo que ver acerca del propósito. ¿Por qué? Porque, a ver, el problema que tenemos acerca del propósito de Dios es que muchos no han llegado a captar el asunto. Y eso es porque primero no estamos siendo preparados, no estamos teniendo la conciencia de que estamos aquí por un propósito, vivimos por un propósito, que tenemos que manifestar a Cristo. Y cuando nosotros no tenemos esa mentalidad, esa conciencia, es difícil o prácticamente es imposible realmente tener una vida espiritual de manera estructurada, saber lo que tienes que hacer en cada momento, saber por qué tienes que hacer las cosas, sumarte al llamado, tener el conocimiento, la sabiduría de Dios. Porque cuando Dios hace las cosas, no las hace al azar. Dios no juega a los dados, que pase lo que pase. O sea, que Dios no improvisa. Dios ya tiene todo estructurado. Siempre en la Biblia, por ejemplo, cuando leemos la Biblia, dice, desde antes de la fundación del mundo, todo ya está estructurado, todo ya está preparado. Y eso es más o menos lo que quiere decir el propósito de Dios. Dios ya nos había hecho en Cristo para que nosotros manifestemos a Cristo. Ahora bien, cuando estos conceptos, esta información de alguna manera no la conocemos, pues va a ser más que complicado realmente someternos al propósito de Dios. Va a ser más que complejo manifestar a Cristo. Pues haremos todo lo demás como cristianos normales, como en nuestra sociedad lo estamos desarrollando. Soy cristiano, voy a la iglesia, soy cristiano. Incluso hay extremos en los que uno dice que soy cristiano pero no soy practicante.
Soy cristiano pero soy practicante. Soy cristiano pero esto. Soy cristiano pero no eso. O sea, somos cristianos con peros. Eso es porque nosotros no conocemos el propósito. Porque no hemos sabido identificarlo. Ahora bien, hay un tema aquí que sinceramente es muy interesante. La verdad es que es muy interesante. Y dice la Biblia que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo, aunque es señor de todo. ¿Por qué estoy citando esta cita bíblica o ese versículo bíblico? Porque nosotros somos hijos de Dios. Cuando uno acepta a Cristo, cuando uno deja que sea Cristo quien controle su vida, o de alguna manera voy a usar el lenguaje común que conocemos, cuando uno acepta a Jesús como Señor y Salvador, en este mismo instante ya es hijo de Dios. Dice la Biblia que no es por voluntad de hombre, no es por voluntad humana, es por voluntad de Dios. Entonces, pasamos a ser hijos de Dios, pasamos de la muerte a la vida. Pero, ¿qué pasa? Dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Ahora bien, cuando estamos hablando de niño, estamos hablando de inmadurez de los asuntos de Dios. Jesús, cuando tenía 12 años, dice, ¿por qué me estabais buscando? ¿No sabéis que he de ocuparme de los negocios de mi padre? Entonces, cuando uno es ignorante de los negocios de su padre, es considerado niño. Un niño de 6 años no puede ocupar, por ejemplo, no puede ser presidente del gobierno, por ejemplo. Un niño de 6 años no puede ser alcalde de una ciudad. ¿Por qué? Porque es niño. Y no niño necesariamente por edad, sino niño en mentalidad. No puede hacer cosas maduras, cosas que hacen los maduros, tomar decisiones maduras. ¿Por qué? Porque no llega hasta ahí. Por eso dice la palabra de Dios, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. Aunque sea señor de todo, aunque sea heredero, aunque todo lo que hay ahí sea suyo, pero no lo puede administrar como un mayor. Ahora bien, entremos más o menos ahora en ese tema de madurez. Hebreos capítulo 5 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, dice. Y cuando el escritor de Hebreos pone esto aquí, hay algo que en nuestra sociedad siempre he escuchado. No, es que no tienes que elevar la manera de hablar, no tienes que enseñarles esto porque todavía son niños, tienen que participar de la leche. Pero es que cuando el escritor de Hebreos está citando aquí, el contexto que le está usando, no está diciendo, ay, no pasa nada, que vosotros os merecéis la leche, que no es tiempo de darles alimento sólido. No, él lo está usando como un regaño. Le dice, oye, que ya es tiempo normalmente que participéis de alimento sólido, pero parece que seguís necesitando leche. Y luego dice, cuando ya deberíais ser maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a dar leche. Y ese es el problema que muchas veces encontramos en nuestra sociedad. Ese es el problema por el cual la gente no sabe todavía identificar el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque siguen siendo alimentados con leche. Y cuando digo siguen siendo, es porque ellos mismos se están estancando en esto. ¿Por qué? Porque la preparación tiene que tener una intención. El problema que tenemos es que, por ejemplo, lo que hemos recibido en nuestro primer mes de haber conocido a Cristo, lo que hemos recibido en el primer año de haber conocido a Cristo, es lo mismo que seguimos recibiendo
a los 2 años, los 3 años, los 4 años, pero con otras palabras. En fin, que tenemos la misma información, las mismas bases, pero 30 años siguiendo escuchando la misma información y nos familiarizamos con ello. Pero no tenemos esta intención de subir de nivel, no tenemos esta intención de exigirnos o exigir a aquellos que nos dan la palabra. ¿Por qué? Porque si no te exiges, por ejemplo, miremos en nuestra sociedad, uno empieza en preescolar, luego tiene que subir el nivel a secundaria, bachillerato, universidad. Imagínate que uno se queda en un mismo nivel toda la vida. Entonces es una persona inexperta, es niño, educacionalmente hablando. No puede desarrollar sus habilidades mentales, no puede ocupar los cargos de responsabilidad. ¿Por qué? Porque no ha podido llegar ahí. Sigue teniendo necesidad de que le enseñen cómo se suma o cómo se resta. Porque en todo esto hay un proceso. Y es lo mismo que pasa con la palabra de Dios. Dice la Biblia, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo. Tú puedes ser señor de todo, o tú puedes ser heredero en Cristo, pero con ignorancia. Y esa ignorancia te mantiene para que realmente no disfrutes de lo que tienes como herencia. Esta ignorancia te mantiene limitado para que no desarrolles tu vida espiritual, para que no desarrolles el propósito en ti como tiene que ser. ¿Por qué? Porque eres inexperto en la palabra de justicia. El apóstol Pablo en 1 Corintios, cuando le informan de los problemas y los abusos en la iglesia, les dice: no os pude hablar como a maduros. Tuve que hacerlo porque sois carnales. Yo no puedo usar herramientas para gente que ha subido de nivel cuando vosotros seguís en el mismo nivel. Alguien me dijo: Alex, ¿sabes qué? Lo que pasa es que muchos predicadores se han desviado porque ya no predican acerca del pecado, porque ya no predican acerca del arrepentimiento, me dijo. Y yo le dije: a ver, si tú ya sabes que el tema del arrepentimiento, ¿por qué quieres que se siga predicando acerca del arrepentimiento? Si tú ya sabes cómo hay que proceder o de qué va el asunto, ¿por qué quieres que te sigan predicando acerca del pecado toda la vida si tú ya sabes de qué va el tema del pecado? Entonces, lo que uno necesita es subir de nivel. ¿Por qué? Porque en este tema del propósito no solo se trata de salvación, se trata incluso a algo más. Tenemos que saber identificar qué es lo primero y qué es lo importante, lo más importante. Y no quiere decir que lo primero esto no sea importante, pero es importante saberlo. Es importante saber que primero necesito ser salvo para entender los misterios del propósito de Dios. Tenemos que entender que primero tengo que dar el paso de que sea Cristo el Señor de mi vida, para entender lo siguiente, porque si no, no es posible. No es posible. Tenemos que entender que todo lo que tienes que desarrollar en la vida espiritual o en Cristo tiene que ser mediante la fe, porque si no, es imposible. Es imposible captar todo lo demás. Y no podemos quedar con la misma información 30 años, 20 años, 15 años y desarrollando la misma información pero con diferentes palabras, que prácticamente es lo que pasa muchas veces. Tenemos que crecer en el propósito de Dios. Tenemos que crecer en el propósito. Dice la palabra que no os pude hablar como maduros porque sois todavía niños, sois inexpertos, sois inmaduros. Dice, porque hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero esto tiene que tener una intención, uno mismo debe tener la intención de crecer. Una de las cosas que estoy viendo en nuestra sociedad es que quien sabe, por ejemplo, de la palabra de Dios, acaba siendo muy alabado de los que no saben de la palabra de Dios. ¡Ay, cómo predica! ¡Ay, cómo enseña! Pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es acabar alabando a nadie. El propósito de Dios es que conozcamos a Cristo y que Cristo sea manifestado en nuestras vidas.
La gente dice, no, es que yo no puedo hacerlo porque yo no soy pastor, o que yo no quiero ser pastor, o porque yo no tengo esa intención de ser pastor, así que no tengo necesidad. Como hijo de Dios, o sea que ya eres hijo de Dios, o que tienes que aceptar a Cristo, tienes que conocer una cosa. Todos, absolutamente todos, estamos llamados a conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Y esto se hace a través de la palabra. Estudiar la palabra, meditar la palabra, investigar la palabra. Cuando el apóstol Pablo tenía que predicar a un grupo de personas, dice que esta gente fue noble. ¿Y en qué consistía su nobleza? En que después de que Pablo les dio la información, ellos mismos se fueron a las escrituras, indagando si era así lo que Pablo les decía. Esa es la actitud que tenemos que tener como hijos de Dios. Esa es la actitud que tenemos que tener como gente que está intentando crecer o que quiere crecer en el propósito de Dios. De conocer los misterios del propósito, de conocer las pautas, las bases del propósito. Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez en el fundamento del arrepentimiento. O sea, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, es necesario que conozcamos primero esas bases, pero no podemos quedar ahí toda la vida hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque eso es mucho más grande. Eso es mucho más grande que de los asuntos del gobierno de España o del reino de España. Eso es mucho más grande y hay muchas más cosas. Tenemos que desarrollarnos en el conocimiento del Hijo de Dios. Pero eso no se hace con la única información que te dieron aquel día cuando aceptaste a Jesús. Y hay otra cosa. Aquí no cabe el yo creo, yo pienso, yo opino. No. Aquí solo cabe lo que dice la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla del término carnal, no quiere decir que somos pecadores. No, está diciendo, el término carnal es igual a cuando dice es niño. El término carnal quiere decir inexperto. El término carnal quiere decir inmaduro. El término carnal quiere decir niño, que es inexperto en los asuntos de justicia. Así que les animo que den el siguiente paso. Les animo que suban al siguiente nivel, que tengan la intención de meditar la palabra de Dios, de investigarla, que busquen los elementos necesarios para investigar la palabra de Dios, que busquen los elementos necesarios, que hagan uso de las herramientas que Dios nos ha dado, que preguntemos, que cuestionemos. Si no entendemos algo, que preguntemos, que investiguemos, que no dependamos tanto de las opiniones de la gente, sino que busquemos la información nosotros mismos, que la busquemos, que leamos más, que leamos los libros, que tengamos los elementos de juicio y que pongamos todo en juicio. Y que esto nos lleve a conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad de la que habla la Biblia? Es el propósito de Dios. Manifestar a Cristo. Así que nada, voy a dejarlo aquí por hoy y les animo a que se suscriban al canal, que vean los vídeos hasta el final, que comenten, que le den me gusta, que lo compartan, que es lo más importante. Si crees que es importante, que ha sido edificante para ti ese tema, pues compártelo con otras personas para que también sean edificados y así todos podamos conocer y crecer en el propósito eterno de Dios. Y pues sin más, ya nos veremos en el próximo vídeo.